Vamos a continuar como hemos estado estudiando en las últimas semanas el Catecismo de Heidelberg. Y para aquellos que no lo saben, lo que hacemos con el Catecismo es revisamos las bases de nuestra fe que tenemos resumidas en el credo que acabamos de confesar y lo vemos de una manera que podamos aplicarlo en nuestras vidas diarias como creyentes. Así es que hemos estado viendo en las últimas semanas la sección en el Catecismo que tiene que ver con cómo demostramos nuestra gratitud a nuestro Señor, ya que Él ya nos salvó, ¿no? En nuestra manera de vivir, cómo es que nosotros somos agradecidos con Él, cómo mostramos que realmente le damos a Él toda la gloria y la honra con nuestra manera de vivir por lo que Él ya hizo por nosotros, ¿no? Y la pregunta para este día es la pregunta número 104, el día del Señor número 39, que dice así, la vamos a leer la pregunta juntos. Dice, ¿qué requiere Dios en el quinto mandamiento? Y leamos la respuesta a todos juntos. Que yo muestre todo honor, amor y lealtad a mi padre, a mi madre y a todas las autoridades sobre mí, y que me someta a su buena instrucción y corrección con la obediencia debida. También que soporte con paciencia sus debilidades y flaquezas, ya que a Dios le place gobernarnos a través de ellas. El Señor desea, hermanos, que vivamos en buenas obras de acuerdo a su palabra. Nuestro estándar de buenas obras, como ustedes saben, está en los 10 mandamientos. Y en esta ocasión nos toca el quinto mandamiento, el cual está en el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 12, el cual es, como todos sabemos, honra a tu padre y a tu madre. El Catecismo explica más a detalle lo que este mandamiento implica y lo vamos a ver en 3 partes. La primera parte es que el Catecismo nos dice que tenemos que mostrar todo honor, amor y lealtad a nuestros padres y a las autoridades que están sobre nosotros. La segunda parte es que tenemos que someternos a su buena instrucción y corrección con la obediencia debida. Y la tercera es que tenemos que soportar con paciencia sus debilidades y flaquezas. Pero vamos a ver ahora la primera parte, ¿no? La primera parte tiene que ver con mostrar todo honor, amor y lealtad a nuestros padres y a las autoridades que están sobre nosotros. Antes de hablar de este punto, quiero que todos entendamos que hay 3 esferas de autoridad en las cuales Dios nos ha puesto. La primera es la familia, hermanos. La segunda es el Estado o el gobierno civil. Y la tercera es la iglesia. Y dentro de estas 3 esferas, todos nosotros ejercemos influencia, ya sea como aquellos que estamos en autoridad o como los que estamos bajo autoridad. Y también como cristianos reconocemos, hermanos, que es Dios quien ha establecido toda autoridad. Por lo tanto, en todas estas esferas debemos de saber que están sujetas a la autoridad de Dios. Ahora, regresando al catecismo, lo primero que se nos pide es que mostremos, fíjense lo que dice, es todo honor, amor y lealtad a nuestros padres y a nuestras autoridades. Mostrar honor, o la palabra honor es prácticamente dar el respeto debido a una persona en consideración de sus méritos o cualidades. En otras palabras, es tratar a las personas con la debida consideración, ¿no? Eso es mostrar honor. Y como saben, vivimos en una sociedad donde no hay honor. De hecho, los padres a veces dicen cosas deshonrosas a sus hijos. Los hijos deshonran a sus padres y hasta los demandan, ¿no? Y les ponen estas cosas. También tenemos habitantes que están contra el gobierno. Por ejemplo, ahorita estamos viendo en la televisión las protestas que hay en Los Ángeles. No que no deban protestar, pero la manera en que lo están haciendo es una manera desordenada, una manera casi llegando a la anarquía, ¿no? No quieren que nadie esté gobernando sobre de ellos. Y también en la iglesia, hermanos, en la iglesia a veces hay miembros que evitan la disciplina y la corrección y prefieren irse a otra iglesia, ¿no? Prefieren no estar bajo autoridad. Y al hacer esto, lo que están haciendo es están manchando el nombre de Cristo. Y ese es el problema, hermanos. Cada vez que no mostramos el debido respeto a nuestras autoridades, nuestra predicación del Evangelio y nuestro testimonio se vuelve ineficaz. Y nuestra moralidad es estéril y perdemos toda credibilidad como creyentes. Porque ¿cómo le vamos a creer a una persona que no se somete a la autoridad, ¿no? Y queremos que esa persona nos dirija a nosotros? No tiene sentido. De hecho, caemos en la misma hipocresía de los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice. Veamos en nuestras Biblias a Colosenses 3:18 y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 1.
Colosenses 3:18 para ver lo que la Escritura nos dice en cuanto a este punto. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que haga, y no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y equitativo con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces aquí estamos viendo de que estamos bajo esa autoridad. Vemos que la Biblia nos pide que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón para el Señor, hermanos. Someternos a las autoridades es una de esas cosas. Y a eso se refiere el catecismo cuando nos pide que mostremos todo amor, lealtad y respeto. Y eso tiene que ser la base de todo lo que hacemos, hermanos, en nuestros hogares como hijos o como padres, en el gobierno y dentro de la iglesia. Una manera práctica en la que podemos ver esto en aplicación es en la celebración del Día de la Madre o del Día del Padre que ya viene, ¿no? Muchos hijos celebramos y traemos obsequios para agradar a nuestros padres y nuestras madres en ese día, pero muchas veces lo hacemos y somos desobedientes y somos déspotas todo el año con ellos. Entonces traemos un regalo ese día, pero todo el año no estamos honrándoles como es debido. ¿O cuántos no damos gracias a Dios por las cosas positivas que el gobierno hace y en lugar de eso nos quejamos de todo lo que no nos gusta? O también cuántos de nosotros murmuramos de nuestros pastores o de nuestros diáconos que Dios ha puesto a cargo de nuestra iglesia, en lugar de ver también las cosas agradables y el esfuerzo que ellos ponen, el sacrificio que ellos hacen al servir. Pero ¿qué más nos pide el Señor? El catecismo continúa diciéndonos que tenemos que someternos a la buena instrucción y corrección con obediencia. Y como ustedes saben, el sometimiento es subordinar nuestro juicio, nuestras decisiones y derechos a los de otra persona. La base del sometimiento bíblico es la humildad, hermanos. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso es lo que dice la palabra en Santiago 4:6. Y el catecismo repite lo que la Biblia enseña, que el sometimiento es y debe ser a su buena instrucción y corrección. Esta aclaración es necesaria porque si la autoridad está sin ninguna clase de límites, podríamos asumir, o nos gustaría asumir que las autoridades normalmente hacen lo que es correcto, y eso es cierto, pero a veces se pueden equivocar, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos enojarnos cuando estas autoridades nos piden que hagamos algo que es justo, pero tampoco debemos de tomar a la ligera lo que se nos pide. Todo esto debe ser de acuerdo al rol y al lugar que Dios le ha dado a cada una de estas autoridades en su esfera de autoridad que les corresponde. Pero para ver esto más en detalle, busquemos en nuestra Biblia Romanos capítulo 13. Vamos a leer Romanos 13, versículos del 1 al 8. Y esto es lo que dice Romanos 13 para todos nosotros los creyentes. Nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios, se resiste. Y los que se resisten recibirán condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, sino también por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad, pues, a todos los que se les debe, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor,
al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al otro ha cumplido la ley. Hermanos, las autoridades no son nuestras enemigas. Las autoridades son siervos de Dios que Él ha establecido. Eso es como la Biblia los mira. En aplicación, hijos, sus padres no les piden que hagan cosas porque quieren fastidiarlos. Los padres les están pidiendo que hagan cosas porque quieren su bien y porque les aman. La autoridad civil, hermanos, no nos pide que nos sometamos solamente porque quiere más dinero en los impuestos o multas, ¿no? Sino porque es necesario para la preservación de la integridad de los ciudadanos. Y hermanos, nuestros pastores y hermanos no nos corrigen solo por criticar lo que hacemos. Lo hacen porque quieren asegurarse que nuestro carácter se conforma al carácter de Cristo, que es lo que debemos de hacer y debemos demostrar cada día de nuestras vidas ese amor. Pero todavía queda algo pendiente, hermanos. ¿De qué manera o en qué sentido me debo someter a mis padres y a mis autoridades? Y el catecismo nos explica en el tercer punto. Dice que tenemos que soportar con paciencia sus debilidades y flaquezas. El tercer punto nos recuerda que en nuestra humanidad caída, la instrucción y corrección de las autoridades sobre nosotros pueden estar sujetas al error. Por lo tanto, tenemos que evaluar de manera sabia lo que se nos pida. Van a haber casos en los que no vamos a estar obligados a someternos a la autoridad. Como por ejemplo cuando al obedecer a esa autoridad se viola un mandamiento que Dios ya dijo claramente, ¿no? En la palabra. Y cuando nos piden eso, o cuando nos piden algo que está fuera de su autoridad, entonces no tenemos que obedecer. Un ejemplo contemporáneo fue cuando sucedió lo del COVID, ¿no? El gobierno ordenó que no nos congregáramos, pero Dios nos pide que nos congreguemos, ¿no? Entonces en ese caso estamos en toda la disposición de no ceder. No debemos de ceder, ¿no? O cuando un esposo le prohíbe a su esposa que sea cristiana, no puede ceder a eso, ¿no? Eso es algo que va en contra de la autoridad de Dios. Y no puede él violar esa autoridad. O cuando tu jefe en el trabajo te pide que robes o que hagas algo ilegal, al cabo nadie te va a ver, dice, y solo queda entre nosotros. Bueno, no estamos sujetos a obedecer en esos casos. O también los pastores de una iglesia nos pueden llamar que estamos haciendo algo que es pecaminoso, pero que la Biblia no lo manda como pecaminoso explícitamente o implícitamente. O sea, tal vez algún pastor de una iglesia trata de hacer eso, ¿no? Y por eso tenemos que conocer la Escritura, porque si conocemos la Escritura vamos a poder detectar cuando algo no es correcto, ¿no? Pero la Escritura declara cómo debemos de someternos o comportarnos en tales situaciones. Y para ver eso, busquemos en nuestras Biblias 1 de Pedro 2, del 13 al 21. Y aquí se nos aclara cómo debe ser nuestra actitud al respecto. 1 Pedro 2, 13 al 21 dice así: Estad pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea al rey como a superior, sea a los gobernadores como por él enviados para venganza de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, estar sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los rigurosos o difíciles, dicen otras versiones. Porque esto es agradable. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre penalidades padeciendo injustamente, ¿por qué? ¿Qué gloria es esta si pecando vosotros sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo bien son afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Pues para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Entonces hay situaciones en que las autoridades sobre nosotros van a ser difíciles de soportar. Sin embargo, cuando soportamos con paciencia las dificultades, entonces vamos a ser verdaderamente representantes de Cristo en nuestra manera de vivir.
Para terminar, leamos nuevamente la pregunta y la respuesta, hermanos. Y con esto resumimos el catecismo del día de hoy. Pregunta 104. ¿Qué requiere Dios en el quinto mandamiento? Leamos juntos. Que yo muestre todo honor, amor y lealtad a mi padre, a mi madre y a todas las autoridades sobre mí, y que me someta a su buena instrucción y corrección con la obediencia debida. También que soporte con paciencia sus debilidades y flaquezas, ya que a Dios le place gobernarnos a través de ellas.